El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, jueves 14 de julio del año 2022. Voy a conversar con el rector de la universidad, don Vicente Cuéllar, porque estamos complicados, rector. Así es, Carlos. Buenas noches. Estamos complicados, ¿no? Esta postergación del censo, ¿cuánta razón tenían ustedes, no? La verdad es que, al final de cuentas lo que se empieza mal, termina mal. Nosotros hace unos 5 meses que venimos insistiendo más o menos en tener la información y porque queríamos saber cuál era el cronograma de actividades que había diseñado el INE, el Ministerio de Planificación, cuál era la ruta crítica, a ver qué tanto habíamos avanzado durante todo este tiempo, porque teníamos nosotros una gran interrogante acerca del trabajo que estaba realizando el INE. ¿Por qué tanto hermetismo en el manejo de la información? Pareciera a momento de que estaba en peligro la seguridad del Estado, no se quería dar ningún tipo de información. Al final, fíjense, empezó mal, o no sé si se empezó, porque no sabemos hasta el momento qué tanto se había avanzado en el trabajo presencial. Solamente era la palabra del director del INE contra el cuestionamiento que nosotros hacíamos por la falta de transparencia en el manejo de la información. Al final, este resultado. Pareciera ser que llegó un momento en que ya no pudieron soportar más, ni siquiera tanta presión, sino que no podían soportar más la mentira y tuvieron que buscar aliados. Yo digo aliados porque el Consejo Nacional de Autonomía no tenía competencia para definir obviamente una postergación. Que no lo hicieron, tuvieron la habilidad incluso de no hacerla. Ellos, la postergación, ellos fueron a pedir y el que actúa es el sugerir, gobierno. ¿no? Fueron a sugerir. Sí. Fueron muy hábiles, ¿no? Muy hábiles, en manejar esta políticamente bien coyuntura, manejado, sí. ¿no? Si ha sido una decisión política, tuvieron la habilidad. Inclusive se puede ver en la redacción del Decreto Supremo 4607, donde dice en la parte considerativa que el Consejo Nacional de Autonomía, ¿no? Sugiere una postergación del censo. Y es ahí donde yo inmediatamente digo, oiga, ese Consejo Nacional de Autonomía es un ente eminentemente político. ¿Por qué? Porque no hay ningún criterio técnico que sustente tal determinación. A ver, ¿cuál es el fundamento para decir, oiga, se posterga el censo hasta el 2024? A ver, fundamentenme por qué. Yo no creo pues en lo que dijo alguna autoridad, ¿no? Que por la guerra de Ucrania, por las lluvias, ¿no? Por la pandemia, por el mal estado de los caminos, por favor. El anterior censo se hizo el 21 de noviembre del 2012, o sea, en la misma época. Y parece que en esa época no llovió ni se perjudicó.
Claro, yo mencionaba de que aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, hay una ineficiencia, hay incumplimiento de deberes de los mandos medios, ¿sí? En este caso, el mismo artículo 298 de la Constitución dice que el censo de población y vivienda es una potestad privativa del Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, Y eso era lo que argumentaban permanentemente. claro, y argumentaba. Entonces, son ellos los responsables. Ajá. Ahora, por otro lado viene una decisión política. Yo más me apego por el tema de la decisión política. Yo creo de que no había la voluntad política para llevar adelante este censo por tres razones. Primero, porque no se quiere una nueva distribución de los recursos económicos. Segundo, no se quiere discutir el tema del pacto fiscal. Y el tercer elemento es de que no se quiere discutir la nueva representación parlamentaria que tendría que discutirse para las próximas elecciones. Es por eso, ¿no?, que a mí me hace pensar que es una decisión política, porque, mire, la han postergado hasta el 2024. Ya nos dijo el Poder Ejecutivo de que los resultados se van a conocer un año después, sí, el 2025. En el mejor de los casos, el 2026 estaríamos en condiciones de repente de recibir las instituciones que coparticipamos los recursos con los datos del nuevo censo, y recién estaríamos en condiciones de discutir el tema del pacto fiscal y el tema de la nueva representación parlamentaria. Entonces yo creo que el gobierno, en base a una estrategia política, ha tomado una definición, porque técnicamente no hay ningún sustento, no hay sustento. Vamos por la parte económica. La Universidad Gabriel René Moreno tiene un presupuesto para ¿cuántos estudiantes hoy? A ver, la Constitución Política del Estado establece que el Estado debe subvencionar suficientemente a las universidades. ¿A cuánto alcanza la subvención del Tesoro General de la Nación? 208 millones. Ya. Si nosotros dividimos entre los 115.000 estudiantes, ¿cuánto nos dan mensualmente por cada alumno? 150 bolivianos. 150 bolivianos. ¿Por qué? Porque nos están asignando recursos con los datos del censo del año 2012, cuando nosotros teníamos 60.000 estudiantes. Hoy tenemos 115.000 estudiantes. De acuerdo, estamos en 60.000 estudiantes y tienen 115.000. 15.000. Prácticamente el 92%, 95%. Por ahí. Ok. ¿Cuánto pierde la universidad en esto? Nosotros, de acuerdo a la proyección que ha hecho el mismo INE, publicada en su página oficial, nosotros hasta el momento hemos perdido alrededor de 300 millones. 300 millones de bolivianos. No quiero pensar cuánto ha perdido la alcaldía. Yo estimo que está alrededor de los 50 1.500 millones de dólares por año. ¿Por qué? Miren, porque en este momento, ¿cómo se distribuyen los recursos? Los recursos, el 75% se queda en el TGN, 20% va para los municipios y el 5% va para las universidades. Eso es en términos de coparticipación. Pero por otro lado viene la subvención. Nosotros estamos viviendo como universidad gracias al pago de impuestos de la población, no por la subvención que tiene que venir del Tesoro General de la Nación. Ustedes no recaudan mucho tampoco porque... Lamentablemente la anterior gestión definió de que todo debería ser gratis, y todo lo que es gratis no es sustentable en el tiempo, ¿no? Sí. Eso es imposible que nosotros podamos sostenernos de esa manera. Obviamente que ahí viene ya una discusión interna, porque nosotros como universidad tampoco podemos estar con la mano extendida pidiendo limosna todos los años. Claro. Tenemos que pensar en hacer una universidad productiva, pero ese es seguramente otro tema que lo vamos a tratar en otro momento. El día de ayer, la universidad, la comisión impulsora del Censo Nacional, dirigida por la universidad, propuso algo que es realmente valioso, que el próximo presupuesto del Estado se elabore en el marco de las proyecciones intercensales que son oficiales, que no son inventos de ustedes, que no son inventos de la gobernación, que no son inventos de la alcaldía, sino que son datos del INE. Del INE. Ok.
acaba de decir el viceministro inmediatamente esta mañana que eso no es posible porque eso se distribuye por censo y no van a hacer censo. ¿Cómo puede ser esto? Claro, lo que pasa es lo siguiente, a ver, la ley 2105 del 29 de junio del año 2000, gobierno de Tuto Quiroga, modifica el parágrafo tercero del artículo 24 de la ley 1551, ley de participación popular, y ahí se elimina ese artículo donde decía que se podían hacer encuestas demográficas intercensales, que de repente eso era lo que deberíamos nosotros también reclamar, que nuevamente se restablezca con la finalidad de que seamos mucho más equitativos en la distribución de los recursos y no esperar 10 años para saber nuevamente cuánto nos corresponde. Entonces, como esto ya no es posible, esa encuesta demográfica intercensal, ¿qué planteamos nosotros? Que nos hagan la compensación económica en base a ¿qué? A los datos que ha publicado el INE. El INE dice que ya en Santa Cruz no hay 2.700.000 habitantes, dice que somos 3.425.000. Yo por ahí no estoy de acuerdo, creo que la proyección es todavía muy corta, ¿no? Nosotros debemos estar mucho más. Pero vamos a suponer que eso es así. Significa que hay alrededor de unos 700.000 habitantes, alrededor de 700.000 habitantes en esta región del país que viven aquí, que son de carne y hueso, que demandan servicios básicos, demandan salud, educación, camino, que tienen hijos, que quieren entrar a la universidad. ¿Cómo vamos a solventar esa demanda? Obviamente con recursos. Entonces, nosotros... O sea, hay 700.000 personas que no están consideradas en no nada. están contadas. Y yo digo, sigo pensando de que somos mucho más, pero bueno, esa es la proyección que ha sacado el mismo Instituto Nacional de Estadística. Entonces, para hacer un poco de justicia, y toda vez que el censo se va a postergar hasta el 2024 y los resultados los vamos a conocer el 2025, no podemos estar recibiendo nosotros recursos con los datos del año 2012. Entonces, busquemos una compensación, pero que esa compensación esté contemplada en el presupuesto general del Estado, porque si no la contemplamos ahí, obviamente, cualquier promesa queda en eso, solamente en promesa. Apareció alguien esta mañana diciendo que habría que hacer un propio censo en Santa Cruz, pero nosotros ayer entrevistamos a Luis Alberto Castro de la Universidad Gabriel René Moreno, y él dice, nosotros tenemos datos intercensales y tenemos absolutamente todo porque la universidad no ha parado de estar produciendo información con relación a eso. Es decir, tenemos cómo ir a encararle al gobierno y decirle, hey, nos toca de a más. Claro, obviamente que podemos hacerlo, pero lamentablemente, yo decía, el artículo 298 de la Constitución dice que una potestad privativa del Ejecutivo. Entonces, cualquier intento de hacer un censo departamental, obviamente que no tendría validez. Los únicos datos válidos en este momento es lo que está publicando el INE, y el INE ha dicho que somos alrededor de 3.425.000 en el departamento. Entonces, agarremos esos datos, así no sean confiables. Pero tenemos que agarrarnos de esos datos para exigir la compensación. Es inaudito, pues, que imagínense que nos sigan dando recursos con los datos del 2012, cuando la población estudiantil ha crecido casi el doble. Entonces, ojalá que nosotros mañana en esta cumbre por el censo podamos generar consenso, porque como universidad también nosotros tenemos otro planteamiento, al margen de buscar esta compensación. Nosotros consideramos de que el Consejo Nacional de Autonomía es un ente eminentemente político, ¿no? Que ha sido un salvavidas para el gobierno. Nosotros vamos a pedir como universidad que las universidades o los representantes de las universidades estén en ese Consejo Nacional de Autonomía. Eso implica pedir la modificación del artículo 123 de la ley 031 para incorporar a las universidades. ¿Por qué? Si es un ente político, le hace falta un brazo técnico. ¿Dónde puede conseguir eso? En las universidades. Nosotros, por ahí, cuando hablo de nosotros, hablamos de la universidad,
podemos ser la garantía para que el próximo censo se haga con criterios técnicos y no políticos. René Moreno está en condiciones de aportar profesionales y equipo de gente como para esto. Hoy, nosotros en este momento tenemos un buen equipo, porque tenemos a la licenciada Melvi Vargas, que ha sido directora del INE, ¿no? En el anterior censo, tenemos al licenciado Teófilo Caballero, al doctor Fernando Lavarra, al licenciado Johnny Atila, personas que están dedicadas a hacer este tipo de trabajo. Entonces, tenemos el equipo técnico, porque yo decía, cuando el director del INE decía, no, no se preocupen que todo está bien, yo decía, trabajar en el INE no es un aval para hacer un buen censo, porque yo puedo trabajar como administrativo, puedo trabajar en la parte operativa. Otra cosa es tener la experiencia misma en llevar adelante un censo. Por suerte nosotros tenemos los profesionales que han participado en el anterior censo, tienen la experiencia, tienen la vivencia más allá de los títulos que puedan tener. ¿No te llama la atención que el decreto 4760 del presidente Arce no se refiera a qué va a pasar con el INE? Entiendo que van a seguir trabajando, o sea, no han hecho nada mal, todo está bien. Estaba leyendo una información de un medio de comunicación donde dice, el INE no para, el INE continúa con su trabajo. ¿Cuál trabajo? Oiga, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, es solamente la palabra de ellos contra nosotros. No hay ninguna garantía, una garantía que nos diga, oiga, sí han avanzado en algo. Si no conocemos el cronograma de actividades con fecha fijada, no vamos a poder saber nunca qué tanto se ha avanzado. Por eso es que yo digo que ha sido una decisión política, porque debería publicarse el cronograma y decir, ¿saben qué? De tal fecha a tal fecha vamos a capacitar a los 10.000 personas que necesitan para hacer la actualización cartográfica. De tal fecha a tal fecha necesitamos nosotros socializar la boleta censal. Entonces, tenemos nosotros que tener un cronograma de actividades, lo que nosotros hemos pedido, hablando de otro modo, decíamos nosotros la ruta crítica. Pero no hay nada de eso. Han sido muy hábiles, sí, los que han redactado este decreto, ¿no? Porque se han cuidado, inclusive, de utilizar términos que lo comprometa para no caer en incumplimiento de deberes. Y al final dice, ¿saben qué? Se modifica el artículo 5 del decreto Solo supremo el artículo 5. 45-46. Sí. Entonces, ese decreto no ha sido abrogado, está en vigencia. Lo único que se ha cambiado con este decreto es la fecha de realización. Han sido muy hábiles en esa parte. Y eso que ni la fecha de realización, sino el tiempo de realización, porque están en 2 meses, entre mayo y junio. Claro. Y lo que ahí debería también considerarse, Carlos, mire, nos llama la atención el llamado que ha hecho el gobernador de La Paz. Paseños, vénganse a La Paz a censarse. Entonces, eso nos da una pauta y debemos considerar eso, ¿no? Debemos considerar de que el censo no se debe llevar a cabo un fin de semana. Debe llevarse a cabo un día hábil, entre semana, porque así no van a poder trasladarse. Qué buena idea, sí. Entonces, fíjense que es un llamado de atención. Eso que parecía, ¿no?, una barbaridad lo que dice él, pero nosotros tenemos que tomarlo como propio y plantear ahora que deben ser en día hábil. Ya había peleado doña Eva Copa en el Alto, pidiéndole a la gente del Alto que no se vaya a las provincias, porque dijo, lo que se ve se anota y después van a venir a vivir de nuevo aquí y vamos a estar sin servicio y vamos a estar sin esto. Ya el colmo fuera que uno comience a decirle muy bien, ¿dónde se censó? En tal lugar, entonces usted no puede entrar a la Universidad René Moreno. Sería una barbaridad. Pero me parece muy acertado el tema de proponer esto, de que sea entre semana, así que no hay vuelta con eso. Mira, nosotros hicimos en la universidad, 2 docentes hicieron un ensayo para ver, más o menos, a ver, qué es lo que pasa al interior de la universidad. El director de la carrera de Comercio Internacional nos visita y me dice, juntamente con el ingeniero Cortés, me dice, mira, hemos hecho una encuesta y tenemos los siguientes datos.
El 53% de los varones que estudian esta carrera son descendientes de personas de otros departamentos. 53%. El 47% de las mujeres son hijos de personas que han venido a vivir de otros departamentos. ¿Te podés imaginar vos la migración que nosotros tenemos? Por eso es que yo digo, no debemos ser 3.425.000. Solamente en una carrera hemos hecho este ensayo para ver cuál era el comportamiento al interior de la universidad. Entonces dijimos en que vamos a hacer al interior de toda la universidad para tener algunos datos que pueden ser importantes para un análisis en un momento determinado. Sí, te pido un corte. Dale. La Bay de Tank EV es una vagoneta 100% eléctrica disponible para entrega inmediata, 505 kilómetros de autonomía por carga, tracción inteligente a las 4 ruedas, controles en el volante y una tablet rotatoria de 15.6 pulgadas en el tablero. Para brindarte mayor información, contactate a nuestra línea gratuita 817-05-305 o escribí al WhatsApp 690 12 228. Distribuye Crown.